Buenos días, aventureros. A este nuevo episodio Desarrollando en Java mediante la programación orientada a objetos. En episodios anteriores hemos trabajado en un proyecto donde estamos construyendo la gestión de un curso universitario, donde ya tenemos varias clases definidas, como lo ha sido la clase principal, donde tenemos nuestro método main, una clase persona abstracta, de la cual deriva la clase estudiante y docente, y tenemos un método abstracto que es el presentarse, donde hemos reprogramado en estas clases ese método. Adicional a eso, creamos una clase llamada curso, también abstracta, de la cual deriva o hereda curso universitario, donde también tenemos un método abstracto que hemos implementado, que ha sido mostrar la información de dicho curso. Hemos creado ya todo el método principal también, donde tenemos un menú de opciones, crear curso, actualizar docente, matricular estudiantes, mostrar la información del curso y finalmente tenemos por este lado mostrar el número de cursos creados. Ahora bien, habíamos observado que cuando ejecutábamos el programa, en la última actualización que hicimos, acá en la parte curso, habíamos colocado un condicional con la finalidad de que no mostrara la palabra null cuando ejecutábamos el método de mostrar información y que no tuviésemos datos de un estudiante, ¿sí? Recordemos que para efectos de explicación, estos cursos tienen un máximo de 3 estudiantes para ser matriculados. Veamos de qué estoy hablando. Entonces, le damos a la opción 1, creamos un curso, por ejemplo, curso de ingeniería, el docente asignado, identificación de dicho docente, a la facultad a la que pertenece y la asignatura que este docente imparte. Igualmente, teníamos por acá matricular estudiantes. Entonces le dábamos, antes de matricular los estudiantes, queríamos observar la información del curso, que es la opción 4. Entonces le damos opción 4 por este lado y vemos que nos da ya la información del curso de ingeniería y el docente asignado. Ya no nos aparece esa palabra null 3 veces que antes nos aparecía. Y cada vez que nosotros matriculemos a un estudiante, nos va a aparecer la información de dicho estudiante. Ejemplo, vamos a la estudiante, vemos la observación del curso, en este caso es 4, y miren que solamente aparece el nombre de ese estudiante y no nos aparece el resto de información vacía. Pero yo también les decía que sería interesante poder controlar que nos diga que la lista de estudiantes está vacía cuando no hay estudiantes matriculados. Es decir, que no solamente nos muestre el nombre del docente y el curso, sino que tenga la capacidad de revisar si ese curso no tiene estudiantes matriculados, entonces que nos diga que no tiene estudiantes matriculados. Para esto, vamos a ir un momento aquí a la opción donde matriculamos a los estudiantes, que es aquí. Observamos por acá que lo que hacemos nosotros es, bueno, invocar el método de matricular estudiantes. Y por acá tenemos el proceso de matrícula. Es decir, que ya aquí, al momento de llegar el estudiante, al momento de llegar, ya tenemos acá un vector creado en esta clase. Un vector que tiene tiene el número
que indica esta constante que habíamos creado en episodios anteriores también, donde nos dice el máximo de estudiantes que podemos matricular. Así que para efectos de explicación, para decir que la lista está vacía, lo que yo podría también realizar aquí es una variable bandera, porque existe una forma que es cambiando el uso del for que tengo acá, es decir, utilizar este for convencional en vez de utilizar este for que hemos utilizado para las estructuras de datos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque con el for convencional tengo control de cuántas veces se está repitiendo. Con el for de la estructura de datos, pues no tengo ese contador que también pudiese crear. Es decir, que hay diferentes formas de poder hacer este proceso. Pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable bandera. Una variable bandera es una variable que nos permitirá a nosotros controlar un estado del programa. Es decir, los programas pueden tener diferentes estados. Acá yo solamente necesito conocer dos posibles estados, donde tenemos estudiantes matriculados o no tenemos estudiantes matriculados. Entonces vamos a colocarle esta variable bandera, existen matriculados. Y aquí la respuesta el inicio de esta variable debería ser false cuando aún no se han matriculado estudiantes. Con el fin de no declararla directamente aquí, vamos a declararla es decir, en el momento en que se cree un curso, inmediatamente yo le voy a decir por acá que no existen estudiantes matriculados. Yo le voy a decir aquí que es false. Pero una vez se ingrese en matricular estudiantes, esa variable, al momento de terminar el proceso, y pues terminarlo aquí al final puede ser, o inclusive al inicio, porque sí o sí pues va a matricular por lo menos un estudiante. Vamos a colocarlo aquí al principio. Le voy a colocar existen matriculados igual a true. Siempre que se ingrese en este método, ella va a tomar este nuevo valor denominado true. ¿Sí? Sin embargo, pues no importa si lo toma varias veces, porque yo solamente necesito que cambie a true por lo menos una vez para poder tomar una decisión acá, donde le voy a decir que solamente imprima o solamente ingrese a este for cuando existen estudiantes matriculados. Mientras no existen estudiantes matriculados, él no debe de ingresar en este for que tenemos aquí. Voy a darle clic derecho format para que todo esto se nos ajuste con la indentación. Entonces ya aquí, teniendo este control, yo puedo crear un letrero acá, donde le digo curso sin estudiantes matriculados, por ejemplo. Le damos guardar, ejecutamos el programa. Voy a crear el curso, por supuesto. El curso lo hayamos llamado ingeniería, docente, número de identificación, facultad y asignatura. Cuando le demos mostrar información del curso, miren que ya nos aparece la información del docente y del curso, y acá nos dice curso sin estudiantes matriculados. Entonces ya yo puedo por acá, al momento de matricular a ese primer estudiante, y volver a imprimir la información, miren que ya no aparece ese letrero, sino que nos aparece la información del estudiante. Eso es como para que tengamos una mejor visión de lo que está sucediendo con el programa internamente, o sea, que el usuario comprenda de que hace falta matricular estudiantes porque es algo que podríamos tener. Adicional a eso, quiero también explicar, hemos visto el uso de la palabra static. Este uso de la palabra static que lo tenemos por aquí en persona, lo vimos en la variable máximo estudiante, ¿cierto? Aquí está.
¿Qué podemos nosotros también, y lo vimos también acá, si no estoy mal, en el número de cursos que podemos nosotros tener? Acá. Mírenlo por aquí. Y también tenemos nuestro estatus. Al tenerlo del lado de cursos universitarios y al haber declarado esa variable privada, de forma obligatoria, cuando creo los métodos get y los métodos set, esos métodos son estáticos. Sin embargo, me gustaría que revisáramos un método especial que fuera estático para culminar esta explicación de la parte estática con la revisión de variables estáticas y métodos estáticos. Entonces se me ocurre que podríamos tener un método para los cursos universitarios donde se haga una descripción estándar de qué es un curso universitario. Entonces por aquí podemos colocar public static void, no necesito que retorne nada. Le podemos por aquí colocar descripción curso universitario. Podemos colocarle descripción, utilizar la palabra estándar, porque lo que quiero decir es que vamos a describir en qué consiste un curso universitario independientemente de cuál sea el curso universitario. Entonces le decimos por acá, colocaré un letrero cualquiera, por ejemplo, un curso universitario es donde se revisa, a un curso universitario se caracteriza por estar asignado a una facultad específica, un docente específico y tener una lista de estudiantes matriculados. ¿Sí? Simplemente es como para la aplicación. Entonces, este método estático que hemos creado, para poder utilizarlo no vamos a necesitar crear un objeto. Eso es lo que hemos dicho en estos episodios finales que hemos tenido. Adicional a eso, algo que no había mencionado, no sé si se han dado cuenta de que al momento de crear estos métodos o variables estáticas, se colocan con letra cursiva. Eso también es importante porque resulta y pasa de que cuando nosotros estamos desarrollando los software, cuando vemos palabras en mayúscula inicial, ya sabemos que debe estar hablando de una clase. Cuando utilizamos paréntesis después de una palabra, sabemos que estamos hablando de métodos. Entonces, cuando vemos esta parte cursiva, podemos tener presente de que estamos hablando de algo estático. Recuerden que cuando vemos algo con mayúscula sostenida, estamos hablando posiblemente de una constante. Les digo posiblemente porque esto depende de la persona que está programando. Son estándares que deberíamos cumplir todos los programadores, pero no está de más mencionar de que posiblemente los programadores no lo hagan. Entonces, ¿cómo hago uso de este nuevo método que acabo de crear? Nos vamos aquí al main, podemos crear una última opción por acá. Por ejemplo, antes de crear un curso, o al crear un curso, más bien, para no crear más funciones, me gustaría informarle a esa persona que va a crear un curso qué es un curso universitario para esta universidad. Y vamos a colocar el nombre de la clase, curso universitarios, punto. Y aquí vamos a utilizar, miren que aquí solamente me aparecen los métodos estáticos, voy a utilizar el que dice curso estándar. ¿Sí? Insisto, esto es para darle una explicación a la persona antes de crear el curso. Ejecutamos nuevamente el programa, le damos crear curso universitario y miren que nos aparece toda una descripción de qué es el curso universitario y esto nos va a aparecer siempre. A menos que nosotros le cambiemos la información, pero a todos los cursos siempre les debe aparecer ese mismo proceso, porque es un método estático que, recordemos, se utiliza para todos los elementos que pertenecen a esa clase. Es decir, va a funcionar siempre igual para todos los objetos
de esa clase, porque es algo que pertenece a la clase, más no a cada objeto en particular. Sí, con eso quería cerrar, como para que viéramos también el uso de static en un método distinto a los métodos getSet que teníamos ya descrito y que se habían generado de forma estándar al momento de crear estos métodos. Bueno, con esto cerramos ya esta temática de clases abstractas y de la palabra static por ahora. Estaremos posiblemente reutilizándolo en otros ejercicios donde tengamos que hacer uso de ellos. Entonces, no olvides suscribirte al canal, no olvides activar las notificaciones, no olvides regalarme un me gusta, coméntame qué te ha parecido hasta el momento todos estos videos que hemos tenido, qué te gustaría que revisáramos y te espero en un próximo episodio. Método Control.